Buenas tardes a todos. Nuevamente nos encontramos tratando de informarles, de enseñarles y de formarnos entre todos con esta clase sobre el Estado. En esta oportunidad voy a desarrollarla en dos partes. La primera parte, que es esta, es una clase que vamos a subir en internet y que nos van a poder encontrar a través de YouTube en cátedras virtuales, es el tema del Estado. El Estado, a través de toda su evolución, que lo denomina de esta manera el programa como tipos históricos de Estado, y que luego la parte de sociedad y comunidad y sus elementos lo vamos a ver en la clase por la tarde, que vamos a transmitir a través de Webex. Para no cansarnos y bueno, aprovechando este día gris, este día lluvioso, bueno, siempre es muy interesante y muy lindo poder de alguna manera dedicarle un tiempo al estudio. Como les decía, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Estado, vamos a vertir un concepto que entendemos nosotros por Estado y vamos a tomar en este caso, para desmenuzarla, la definición del profesor Carlos Fait en su Derecho Político, que nos dice que el Estado es la organización del poder político dentro de una comunidad nacional mediante instituciones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen, conservando para esto un orden por medio de una dirección política y de un cuadro administrativo diferenciado. Este es el concepto que nos da Fait. Ahora, ¿qué significa ese concepto? Primero, que nos marca que es una organización de tipo político, es un poder político dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Esa comunidad, que en un principio es la denominada comunidad nacional, pero a raíz de los distintos y diferentes tipos de reconocimiento, podemos encontrar estados con más de una comunidad nacional, o con respeto de las minorías nacionales que puedan convivir dentro de un mismo estado. Lo encontramos de esta manera, por ejemplo, incorporado en nuestra Constitución Nacional en la reforma de 1994, que genera justamente ese respeto por las minorías nacionales. Entonces, el ámbito de la sociedad es mucho más amplio. Es una organización del poder político, es decir, instituciones, lo que se denomina las instituciones del Estado, ¿qué van a hacer? Van a declarar el derecho. Es decir, el gobierno de las leyes, o sea, nosotros nos recurrimos, nos comportamos como ciudadanos, todos iguales ante la ley, en un plano de igualdad de esa ley ante las instituciones del Estado. Y van a sostener ese Estado de Derecho. La vigencia que deja y desplaza el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, conservando de esta manera una dirección política. El gobierno ejerce su dirección política, teniendo que el monopolio del poder de coacción. Aquellos que no se comportan de acuerdo a la ley, los desplazan, los procesan, los encierran, los expulsan, etc. Pero se debe cumplir con la ley. Y a su vez se maneja con un cuadro administrativo, lo que es la administración pública, ya sea en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, que conforma una burocracia que se concreta, se cristaliza con la aplicación de las políticas públicas, de las normas jurídicas, la aplicación de la ley. Como estructura básica, el Estado lo vamos a encontrar con distintos elementos que conviven en él. Elementos naturales, como es la población, como es el territorio, es decir, es una población en un ámbito que está delimitado. La población son los ciudadanos, los nacionales o los extranjeros, o los que adoptan, los que deciden convivir en ese Estado, bien con sus derechos, con sus obligaciones, y en un ámbito que establece la propia Constitución, la propia legislación, hasta dónde llega ese límite. ¿Cuáles son las fronteras de ese Estado? ¿Cuáles son sus límites jurídicos por el cual se aplica el ámbito de su legislación, de su poder político en un determinado territorio? Por otro lado están los elementos que va creando el ser humano, que crea el hombre. Por un lado el poder, que va a determinar que ese ejercicio
de quienes mandan y otros que obedecen, se encuentra determinado también jurídicamente, y el ordenamiento jurídico, el imperio de la ley. Estos dos elementos tienen a su vez elementos que los cualifican. Por un lado, el poder, la soberanía. La soberanía es un elemento cualificante del poder. ¿Por qué? Porque convierte a ese determinado poder en supremo. Es el que se va a obedecer, que no hay nada por encima de él. Ejemplo bien claro. Un intendente municipal no puede estar por encima del presidente, de quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional. O un gobernador por encima del presidente. No puede dictar normas contrarias a la propia Constitución Nacional. Y el ordenamiento jurídico tenemos como elemento cualificador el imperio de la ley. Es decir, está la ley por encima de todos. Todos cumplimos, todos debemos obedecer, debemos acatar esa legislación por la cual las distintas fuerzas representativas de la sociedad van declarando el derecho y lo van sosteniendo. Cuando hablamos de tipos históricos de Estado, que es justamente lo que nos vamos a abocar ahora, vamos a comprender desde que se empiezan a fundar las distintas organizaciones comunitarias, y estamos hablando del Antiguo Oriente. Estamos hablando de cómo se fundaron aquellos imperios como Egipto, como Babilonia, como Asiria, como Persia. Este tipo de modelos políticos que subsistieron en lo que luego fueron los denominados estados que conocimos a lo largo de la historia de Occidente, fueron tipos de población muy estratificada, un orden establecido como emanación de poderes naturales, por ejemplo los famosos reyes dioses, el caso de Persia, por ejemplo, o el caso de los faraones en Egipto, y se vinculaban el poder religioso con el poder político, eran verdaderas teocracias de esta manera. Luego de, ya pasando a una etapa más comprensiva para nosotros en lo que es el desarrollo de las propias instituciones políticas, encontramos a Grecia. Y a Grecia como cuna de la polis, de la democracia, de la forma de convivencia de los seres humanos por el cual empiezan a describirse cómo debía ser un Estado. Pensadores políticos, pensadores filosóficos, como se los denominaba y como fueron, el caso de Platón, de Aristóteles, que empezaban a describir cómo debería ser el Estado, en el caso de Platón, o cómo era empíricamente, cómo se vinculaba la realidad del Estado con lo que había sido y lo que era en ese momento. Y así en ese razonamiento encontramos la realidad del Estado como lo describe Aristóteles. Posterior a los griegos, con ese enfoque de la polis griega, de ciudades-estado, de nacimiento y desarrollo de democracias o de teocracias, de acuerdo a su propia concepción, nos encontramos con los estados ya en la época romana. Y acá en la época romana se dividieron, se denominaron como civitas o como repúblicas, es decir, eran las formas o las modalidades cívicas que convivían los ciudadanos, los habitantes de esas poblaciones, de esas ciudades, de esos centros urbanos, y se reservaba solamente el imperio, el poder del soberano a la dominación del príncipe. Así las civitas romanas primitivas era gobernado por un rey, pero convivían con el rey un consejo y una asamblea correspondiente a esa etapa de la monarquía. ¿Y esto por qué? Porque dentro del modelo romanístico, había una herencia cultural de lo que habían heredado de los griegos, todo lo que habían construido, habían proyectado durante siglos el mundo helénico, se veía también reflejado en las civitas romanas. Por eso, si bien gobernaba un monarca, un rey dentro de las familias patricias, también había un consejo de las demás familias patricias, pero también había una asamblea de los demás habitantes que se consideraban miembros ciudadanos, en este caso romanos. Y era una manera de un modelo que cobra un cariz muy interesante ya en épocas de la República. En la República, la comunidad del pueblo, si bien el poder ya acá emanaba de un órgano, que era el Senado romano, por eso tanto prestigio, teníamos también la asamblea de los plebeyos, que era convocada y tenían también sus propias instituciones que los defendían.
Después las civitas romanas empieza a transformarse y a convertirse en un imperio. En este caso se inicia con Octavio y se transforma en lo que luego se denominó la ciudad de imperio, para luego con Diocleciano convertir ese poder imperial que sí figuraba en su ciudad en un ámbito autocrático a lo largo de los distintos dominios que iban teniendo y que iba construyendo el imperio romano. Después podemos pasar a las formas de organización políticas del medioevo. Acá encontramos los reinos germánicos del siglo V al VIII, el modelo feudal del siglo IX al siglo XII y luego una estructura estamental del siglo XIV al siglo XVI. De esta manera, en los reinos germánicos podemos destacar a Clodoveo como formador y fundador de la monarquía franca. El poder real acá es compartido entre la asamblea y el propio ejército franco, y con Carlomagno aparece una nueva figura imperial como emperador para también poder expandir todo su imperio, pero también surge el papado como forma de organización, como modelo de organización social, política en esos momentos, en esos territorios o esos dominios, sobre todo de lo que se conocía con el mundo de entonces. Esto se clausura con esta etapa con el imperio carolingio. Luego aparece el feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? Que el poder está determinado por un territorio que justamente estaba limitado a un feudo pequeño, con un dominio del señor feudal que era el poseedor de la tierra, y un ejército que avalaba esa postura de defensor de ese territorio, de ese dominio por ese señor feudal. La población aquí pasa a ser dependiente del propietario de la tierra, el poder es privativo absolutamente del señor feudal, y el orden se empieza a sentar sobre un sistema de señorío y vasallaje, donde deriva la posesión, la cesión de feudos y también un contrato de vasallaje, donde los hombres que deciden ir a habitar esos feudos, esos territorios, iban a través de su trabajo, a través de su producción, a alimentar ese feudo, y el señor feudal les daba vivienda, les daba alimentación y los protegía a través de su ejército. El reemplazo de la estructura feudal es por lo que se denominó la estructura estamental, que empieza a graduarse a partir de un desarrollo por parte de las ciudades. ¿Qué era lo que acontecía hasta ese momento? Acontecía un poder fragmentado, producto de la caída del Imperio Romano, sobre todo en Occidente, no el Imperio Romano de Oriente, a través del poder bizantino, cuya capital es Constantinopla y recién cae en la época del descubrimiento de América. Duró muchos siglos, pero la parte occidental no, se fragmentó con poderes que justamente lo podían detentar los señores feudales. Entonces los poderes estaban totalmente fragmentados, tenían territorios que eran dueños y dominadores absolutos, pero territorios que nadie dominaba y que quedaban a la merced de cualquier tipo de mercenarios o de gente que vivía allá en los bosques, vivía del asalto y del robo. Y por otro lado, las ciudades se habían decantado porque justamente estas rutas comerciales que dieron vigencia durante el Imperio Romano iban cayendo y se iban disolviendo ese poder, porque no había un poder de imperio que conservara esas rutas comerciales. Empiezan nuevamente a nacer estas rutas comerciales con un periodo ya de pacificación allá por el siglo XIV, y la población empieza nuevamente a desplazarse de los feudos del campo hacia el surgimiento de nuevas ciudades. Y acá aparece una nueva economía comercial, donde hay un triunfo decisivo de la ciudad sobre el campo. El campo, piensen simplemente que no existía la comercialización de los productos del campo, simplemente servían para la alimentación básica de lo que podían producir. Y este flujo comercial que surge también con las grandes ciudades puertos, Flandes, Barcelona, etc., que genera un gran crecimiento por parte de este tipo de ciudades, apareciendo una nueva clase política,
una nueva clase social que se denominó la burguesía. Estos burgos donde vivían los burgueses genera unas fuerzas estamentales y corporaciones donde se genera una gran movilidad social y un gran crecimiento económico por parte de la fuerza y producto de la comercialización a nivel internacional. Terminada el fenómeno de los señores de las ciudades con respecto a los feudos, surge los estados absolutistas monárquicos. ¿Qué fue lo que ocurrió? El rey era soberano por encima de las distintas baronías y por encima de los señores feudales, empieza a construir un poder político que tuviese respaldo económico por un lado, a través de los señores feudales, a través de la economía producida en esa alianza por el sector económico más importante de esas ciudades, y por otro lado una fuerza militar por demás importante. En esa construcción logran fundarse lo que se denominaron los estados modernos, estados nacionales modernos. Apareció con el absolutismo monárquico, en un enfrentamiento muy fuerte con los señores feudales hasta que los dominan, y luego se desarrollan a través de las distintas revoluciones lo que se conoció con el nombre de estados liberales o demoliberales. Surgieron también estados de modelos totalitarios que imperaron durante el siglo XX y todavía en algunos estados existen, y actualmente se conocen como estados de derecho, o estados sociales de derecho, o estados democráticos sociales, lo que acontece en el mundo actual. Volvemos al estado absolutista monárquico. Acá se consolida un único centro de poder, ya no está el poder fragmentado. ¿Por qué? Porque lo que hace el rey, el monarca, fue unificar todo el territorio. Todo ese territorio fragmentado por los señores feudales. Con un único ejército, ya no se respeta, ya el ejército no pertenece al señor feudal, sino que se suma a lo que es una fuerza armada nacional que depende y obedece al rey. Un único centro de poder que se encarga de legislar, de aplicar la legislación, de también aplicar la justicia, un único centro de poder, y también una burocracia. Nace lo que se conoció con el nombre de gobierno del buró, del francés buró escritorio, el gobierno del escritorio. Parece una modalidad que le genera al Estado una fuerte eficiencia y una fuerte dinámica dentro de lo que era la aplicación de las políticas públicas que iba a llevar a cabo el rey. Se establece entonces una noción novedosa de la soberanía. Recordemos que era un elemento modal del Estado, es decir, es la construcción de ese elemento que es el poder político. El elemento soberano es lo que va a convertir ese poder en supremo, y el rey de esa manera concentra todos los poderes a través de una construcción de la soberanía que le devenía de Dios, lo que se conoció con el nombre del poder divino de los reyes. Esto estamos hablando siglos XVI, siglo XVII. Luego de ese estado en el cual se constituyó una alianza muy fuerte entre la burguesía y la monarquía absolutista, en detrimento de los señores feudales que fueron perdiendo día a día y durante varios años, como si bien convivían ambas economías, el poder político y poder económico también, aparece lo que se conoció ya más recientemente con el nombre de las revoluciones liberales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aparecieron nuevos estados, nuevas revoluciones, que construyeron un Estado que reemplaza esas monarquías absolutistas por una revolución. Por ejemplo, la inglesa en 1688, la Revolución Norteamericana de 1776, la Revolución Francesa de 1789, que fue ni más ni menos el resultado de una lucha por la libertad política y también por la libertad económica, y tenía por substrato el modelo de Estado-nación. Esto tenía su principal característica la protección de los derechos individuales. Se empieza a construir a través de bases de estudios, algunos hombres
que aportaron sus ideas para la división de poderes, para que el poder no quede concentrado en una sola persona, o en este caso en el monarca, como fue John Locke o Montesquieu, muy recordado Montesquieu con su división de poderes, que es en definitiva la que se comienza a aplicar en las distintas constituciones que van naciendo a la luz de estas revoluciones liberales. Y la función del Estado es un rol que se va a limitar a la seguridad de las personas, a garantizarle esos derechos individuales que se conquistan simplemente por vivir en un Estado y por el cual debían ser respetados. Era lo que se llamaba igualdad formal ante la ley. De esta manera, la soberanía no se modifica el contenido doctrinario, simplemente lo que se modifica es la titularidad, quién ejerce el poder, y pasa del poder divino de los reyes a lo que se conoció con el nombre de soberanía del pueblo. Pasa de las manos del rey al pueblo. Y el pueblo aparece la idea de esta manera de que lo que va a imperar en un Estado es la legislación, es el derecho, es la ley, con un reconocimiento a la dominación legal por parte de quien ejerce el gobierno. Entonces, teóricamente, el soberano es el pueblo. El soberano es el pueblo que delega el poder de autoridad, en el gobierno. Cuando en el gobierno predomina el modelo presidencial, el presidente, el ejecutivo, es que estamos viviendo ante un régimen presidencialista. Si predomina el modelo legislativo, el Parlamento, estamos en un régimen parlamentarista. Y la justicia debe garantizar el cumplimiento de la ley ante la Constitución, que le da fundamento, base, substratum a ese Estado-nación. Esto se desarrolló durante estas revoluciones, durante el siglo XIX, el siglo XX, y el avance o la evolución de nuevos derechos también van a ser incorporados a nuevas constituciones o a nuevas legislaciones. El caso, por ejemplo, son los derechos sociales. Es una construcción, una proyección que aparece a fines del siglo XIX, pero a principios del XX, los derechos sociales, los derechos colectivos, los derechos de la comunidad, los derechos a acceder a una vivienda por parte de las familias, que componen lo que nosotros lo conocimos con el nombre de artículo 14 bis o 14 nuevo, el derecho a la huelga, el acceso a los trabajadores en forma organizada, el respeto a la agremiación. Bueno, estos se fueron sucediendo durante todo el siglo XX, pero como respuesta a un salvaje Estado liberal donde el Estado no se comprometía, que se abstenía a todo tipo de contrato, modelo, incluso opresor o de dominación por parte de fuerzas económicas que convivían en ese Estado, aparecen lo que se conoció con el nombre de Estados totalitarios. Es decir, amplifica fundamentalmente las funciones del Estado, donde pretende no solamente abarcar la vida social de los individuos, sino también la propia vida individual. Llega hasta donde no llega nadie para que todos tengan como fin el fin del Estado. El individuo pasa a ser un instrumento de quien ejerce el gobierno. Se centralizan todos los poderes en nombre del jefe del grupo gobernante. Existe el régimen de partido único. No hay pluralidad de ideas y mucho menos de intereses. Todos los controles institucionales y sociales están en manos del grupo que gobierna, al servicio de esa ideología que fundamenta ese régimen político. En síntesis, es la voluntad del líder o del partido, del grupo dominante, que direcciona a ese Estado. Y así generó un enfrentamiento muy fuerte en la civilización en el siglo XX, que se confrontaron a través de lo que se conoció con el nombre de Segunda Guerra Mundial. Las alianzas democráticas contra el régimen neofascista, es decir, del Tercer Reich, la alianza de modelos totalitarios como el de Alemania de Adolf Hitler,
la Italia de Mussolini, el emperador en Japón, modelo imperial, producto de las secuelas que había dejado la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles lo que nos dejó, si bien fue un triunfo de Gran Bretaña y de Francia, en los papeles y un nuevo emergente, un nuevo actor político que fue Estados Unidos, generó un desplazamiento no solamente político sino también social, la falta económica para poder levantar esos estados que habían perdido la Primera Guerra Mundial, que se habían desvanecido a través de su derrota, de pago de indemnizaciones muchas veces humillantes, pero también hay que decir que se disolvieron los grandes imperios, el imperio prusiano, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, se desvanecen y aparece una cantidad enorme de estados nuevos que en los papeles se fundan a través de ese Tratado de Versalles. Y a partir de ahí aparecen repúblicas novedosas, por ejemplo la República Checoslovaca, o sea, hoy ya es independiente, pero eran dos naciones dentro de un solo estado, la República Checa y la República Eslovaca. Yugoslavia que genera 4 grupos nacionales totalmente diferentes y que decantó de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Todos estos países, estados construidos implosionan, algunos durante la Segunda Guerra Mundial, otros después de la Segunda Guerra Mundial, y Yugoslavia a fines de la década del 80, principios de los 90. Incluso con limpiezas técnicas, o sea, la eliminación de la población por razón de su religión. Pero bueno, superada la Segunda Guerra Mundial, me voy a abocar simplemente a describir lo que es el modelo del Estado Social de Derecho. Trata de completar lo que es una democracia política con contenidos de democracia económica y social. Es decir, un régimen de fuerte libertad política, donde se planifica funcionar irracionalmente la economía. El Estado deja de abstenerse para pasar a ser un agente más, un agente social dentro de la distribución de la riqueza de un Estado. Se establecen regímenes de derechos sociales, o sea, se incorporan ya formalmente a todas las constituciones el respeto de los mismos, pero también modelos que habían surgido allá o retoman de lo que fue la vida en Grecia, de esa polis griega, y que se lo conoció con el nombre de formas de democracia semidirecta. Ejemplo, plebiscitos, referendos, consultas populares, modelos que hacen que la gente no solamente tenga que concurrir para elegir a sus gobernantes cada 4 años o la renovación legislativa cada 2 años, sino que protagonicen y sean parte de decisiones políticas fundamentales por parte del Estado. Y esto es muy interesante y muy atractivo porque empiezan a consagrarse de esa manera en las distintas constituciones. La cuestión es que se lleven a cabo, hay estados o modelos de estado que sí lo llevan a cabo y que son realmente muy interesantes. Otros modelos, por ejemplo, los consejos económicos sociales, que han dado un resultado enorme en muchas repúblicas europeas, por ejemplo el caso de Bélgica, el caso de Holanda, el caso de Francia, y que, bueno, acá han quedado como resultado de proyectos o impulsos legislativos, pero es muy interesante porque ahí sí aparece el fenómeno de distintas fuerzas políticas, productivas y sociales en pos de una unidad, de una integración del Estado para poder avanzar, sobre todo en épocas de crisis o en situaciones anómalas en el desarrollo de políticas de Estado. Por otro lado, la intervención del poder político con respecto a actividades sociales se generan en pos de la realización de la personalidad humana, o sea, el respeto absoluto del hombre, de su propia libertad como base de sustento y de desarrollo, pero que le dé el marco para que se pueda desarrollar, no para que se tengan que ir de su país o de su Estado. Eso es lo que se planifica en un Estado social de derecho. El Estado social de derecho se basa en un sistema de partidos. Los partidos políticos tienen el monopolio de la representación política. Lo vamos a ver más adelante cuando demos las clases sobre sistema de partidos, sobre partidos políticos y sobre sistemas electorales. O sea, una persona,
un individuo que quiera acceder a un cargo solamente lo puede hacer si es propuesto, si es impulsado por un partido político o por un frente político. Si no es posible, por ejemplo, que ustedes como alumnos de la Facultad de Derecho, de la Cátedra de Derecho Político, quieran impulsar a algún compañero o algún docente a ser diputado de la Nación. No lo pueden hacer. Ni tienen la personalidad jurídico-política. Es todo una cantidad de requisitos que se necesita para reconocerse como partido político, como alianza política, como frente político, para poder ofertar esa candidatura al electorado. Entonces, el monopolio lo tienen los partidos políticos. También tenemos que integrar en este caso a los sindicatos, a los sectores sindicales, como parte de la organización política dentro de un Estado, y también a los sectores empresariales. Por eso cuando se habla, cuando los ministerios de Trabajo convocan a las distintas fuerzas de la producción, del comercio, etcétera, las distintas cámaras, con los sindicatos, con la organización de los trabajadores, es justamente para tener una actuación que pueda contentar a sectores, obviamente, que van a quedar, que siempre tienen intereses enfrentados. Lo que tiende a absorber los estados sociales de derecho es tratar de suprimir cualquier tipo de desigualdad económica y social, mantener la separación de las funciones de los poderes y el principio de dominación legal. Esto se orienta entonces a concretar una plena personalidad del individuo que genere dentro del marco social una mejor satisfacción a los propios intereses. Siempre hay que pensar lo que empieza a marcar nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, promover el bienestar general, buscar la felicidad, contener a toda la sociedad en una actividad que pueda desarrollarse plenamente, él y su familia. Y de esta manera, en este desarrollo, el Estado debe guiar, debe orientar y debe atraer a las distintas fuerzas para que en su conjunto puedan elaborar proyectos de crecimiento, de desarrollo de la economía y del Estado en su calidad institucional. Hoy estamos en un momento muy particular. Yo creo que se produce un quiebre dentro de lo que se venía desarrollando últimamente a nivel económico mundial y políticas mundiales, donde los estados empezaban a encerrarse, a buscar ser contestatarios con un mundo globalizado, en el cual el neoliberalismo era sumamente salvaje, y empieza a haber nuevas reglas de juego. Este coronavirus lo que nos ha conseguido es generar una bisagra en la historia, y por el cual van a tener que empezar los estados a construir una política nuevamente de cooperación, nuevamente de crecimiento, apoyándose unos a otros, o por lo menos con las instituciones que patrocinan el levantamiento a través de una asistencia financiera, para que nuevamente empiecen a crecer, empiecen a evolucionar, porque la pérdida de productos económicos a nivel mundial es grande, tanto de ricos como de pobres, de países centrales como de países periféricos, y entre todos van a tener que buscar soluciones por demás importantes de acuerdo a las políticas que vayan consumiendo. Y de ahí cada uno de los estados nacionales que recobra nuevamente una fuerza predominante, porque tienen que hablar como actores políticos y llevar políticas públicas dentro de sus estados para lograr un nuevo crecimiento, un nuevo modelo, una nueva política que permita en su conjunto a toda la sociedad poder salir airosos de esta situación tan particular. Nos vemos más tarde. Bueno, queda la segunda parte para más tarde, que la vamos a exponer en Webex. Muchas gracias.